De esta mujer que es encantadora, que nos encanta tenerla porque además su conocimiento y esa capacidad frontal de hablar, que ella va diciendo las cosas como tienen que ser, ¿cierto? Como son. Sin anestesia. Es que todo el mundo debería saber de propiedad horizontal, de derecho en general, a uno le deberían enseñar eso en el colegio. Bueno, pero entonces para poder saber de propiedad horizontal yo tengo que saber qué es primero. Pues mira, yo creo que todas estamos como a estas alturas viviendo en apartamentos, en edificios. Sí. Entonces hay propietarias de cada apartamento y hay zonas comunes. Eso es una propiedad horizontal. Los propietarios o las propietarias de las zonas particulares tienen que pagar mensualmente una cuotica para cubrir el mantenimiento de las zonas comunes, quien paga el ascensor, la portera, la piscina, el techo, el mantenimiento, las fachadas. Entonces, ese recoger para pagar las zonas comunes hace parte de lo que compone una propiedad horizontal, que tiene su propia reglamentación y que supone que tenemos un montón de problemas diarios, que no pagó la cuota, que no la dejan usar las zonas comunes, que se multa por incumplimiento de algunas conductas a los copropietarios, y es un asunto que he visto que me ha generado un montón de consultas de clientes, tanto arrendatarias como propietarias, que se sienten pues violentadas por esa administración de propiedad horizontal. Dentro de todas estas, digamos que reglamentaciones, como tú las estabas mencionando, pues me imagino que el incumplimiento de algunas tendrá o sanciones leves o sanciones graves. Podemos empezar por ahí, porque digamos que en casi todas son muy comunes las mismas reglas, ¿no? Pero eso te iba a decir, empecemos yo creo que primero a saber cuáles son las reglas, porque hay unas que se salen de toda proporción. Sí, y finalmente esto responde a una voluntad de una asamblea de copropietarias, ¿cierto? Sabes que cada marzo nos llaman para que nos reunamos en el garaje para tomar decisiones. Y uno le da pereza, no va. Exacto, y allí es donde se toman las determinaciones de cómo funciona la vida del edificio. Entonces puede que en el reglamento de propiedad horizontal, que es una escritura pública que se registra en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, haya asuntos que decidió en algún momento una constructora, y que los propietarios después podemos ir cambiando eso en razón de la voluntad de la asamblea. Entonces puede que haya cosas que ya no se usan. Por ejemplo, yo he visto en propiedades horizontales prohibiciones de no se puede parquear el carro al revés, no lo puede parquear de frente, tiene que parquearlo en reversa, y hay cosas que no tienen mucho sentido. Pues yo traje el mercado, me queda muy difícil sacarlo con el carro mientras parqueado. Me parqué lo que son mis rayitas sí, y bien. Sí, exacto, mientras yo no esté violentando el espacio que corresponde a otra persona o la zona de circulación. Pero entonces estamos llamadas a estar tomando decisiones para la modificación de esa reglamentación. El reglamento de propiedad horizontal entonces es la voluntad de la asamblea, sometido siempre todo por debajo de la Constitución y a una ley en particular, que es la ley 675 del 2001, que fue la que reguló pues estos reglamentos de propiedad horizontal. Entonces vámonos al caso. Yo llego y compro un apartamento nuevo o puede ser usado. Sin importar cuál sea el caso, yo lo primero que debería hacer es, venga, entrégueme cuál es el reglamento. El reglamento. Y casi no lo digo, claro, y vos en la escritura pública de compraventa vos declarás que conoces el reglamento de propiedad horizontal. Lo mismo como arrendataria. Cuando vos arrendás vivienda urbana, el arrendador, la inmobiliaria, te tiene que entregar copia de ese reglamento de propiedad horizontal. Es una obligación de la ley 675 del 2001. Sí me lo entregó el dueño. De la ley 820 del 2003, que es la de arrendamiento. Claro, para yo saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué está prohibido y cuáles son las sanciones, en eso que estabas preguntando, que obviamente no todas las sanciones deben ser iguales, pues a las conductas más graves o que más afectan a la propiedad horizontal o a la comunidad, pues entonces habrá sanciones más graves que otras. Sí, claro. Tampoco es lo mismo, y también me gustaría dejar eso claro, que una cosa es no pagar la cuota de administración y las sanciones que eso conlleva, y otra cosa es incumplir el reglamento, o sea, realizar esas conductas que están prohibidas y las sanciones que eso conlleva, que son dos asuntos distintos, regulados en dos artículos diferentes. En caso de que uno de los propietarios o uno de los habitantes de algún apartamento esté incumpliendo algo que definitivamente molesta al resto, ¿cuántas notificaciones debe tener antes de que realmente haya una sanción? ¿Y cuáles son los asuntos por los que se incumple de pronto en generalidades? Imagínate la bulla, es un asunto que normalmente tiene mucho que ver con la dificultad de vivir en comunidad, y asuntos ya de pronto más problemáticos como el consumo de marihuana o el consumo de cigarrillo. Pero el consumo de marihuana no es legal. Exacto, entonces a eso voy, porque ahí siempre tenemos ese límite constitucional, los derechos fundamentales de la intimidad, del libre desarrollo de la personalidad. Dentro de mi inmueble yo hago lo que me apetezca sin perjudicar a los otros, ¿sí? Y ahí hay un asunto que manejar respecto de la convivencia, pero en conductas prohibidas, por ejemplo, que no se pueda montar a los perros en el ascensor. Y hay cosas que siempre tienen sus asegúnes, ¿cierto? Porque pues está bien que no pueda montar al perro, porque algún día un perro se orinó y se dañó la maquinaria y voy a pagar 10 millones de pesos para arreglar el ascensor. Pero si, por ejemplo, tengo un perro que tiene un problema renal,
Y no o lo mi puedo bajar apartamento por tiene las 15 escalas, pisos. exacto. Ajá. Entonces siempre, antes de poner una sanción, hay que llamar a la persona y preguntarle, cuénteme qué fue lo que Al pasó. vecino directamente. Exacto, o sea que siempre tenemos que surtir un debido proceso, que parte de una notificación por escrito. Usted realizó esa conducta, por favor no la realice más. Tenés esa mata atravesada en el pasillo y está impidiendo la circulación. Quítame esa mata dentro de la próxima semana. Entonces yo te advierto, te doy un tiempo prudente para que vos volvás a hacer la conducta de forma adecuada. Y si no lo haces, entonces ahí sí cabe que nos reunamos en asamblea de copropietarios o en consejo de administración para tomar la determinación de sancionarte o no, escuchándote, permitiéndote que nos digas por qué esa mata está ahí o por qué ese perro se montó en el ascensor y tomando la determinación entonces desde la protección de los derechos fundamentales. Pasa mucho pasa en algunas ocasiones, no mucho, no vamos a generalizar, con los vecinos de los primeros pisos que tienen de pronto ese jardincito, ese patiecito, y como que lo van creciendo mágicamente, hasta que se hacen dueños de un pedacito del área común. Eso, por ejemplo. Porque hay una administración tiene que estar muy atenta a la protección de las áreas comunes, ¿cierto? Que no se vaya haciendo una privatización ilegal de una zona o construcción. Es que me taparon eso y pusieron aquí un cuarto útil cuando esa zona era de circulación. Entonces hay que tener también una administración muy atenta, tanto para el tema de las sanciones también, que es una crítica que en los videos que pongo en TikTok, donde le digo a las personas pues información de cómo evitar que sean pues sometidos a estas condiciones de abuso también por parte de la administración. Yo no estoy promoviendo una cultura de no pago o de incumplimiento o de conductas malas reiteradamente, no, pero llamo a las administraciones a que surtan el debido proceso. Y si hay una persona que me dice, es que en mi edificio es imposible el cobro porque la gente es muy morosa y hay deudas que tienen 10 años, lo que les digo allí es, usted tiene entonces una administración muy negligente. Pésima. Porque su administración debería haber empezado los procesos ejecutivos de cobro hace mucho rato. Claro, pero entonces sí, hay un conducto regular que ya lo estabas mencionando, pero a mí me llama la atención saber cuáles son las sanciones, porque uno puede pensar inicialmente que lo echan del edificio, ¿cierto? Le dicen lo tiene que vender, o de pronto que sea monetaria, pero hay otro tipo de sanciones que se les pueden aplicar a este tipo de vecinos. Sí, y aquí interesante hacer la diferenciación. Si usted no está pagando cuota de administración, la sanción se llama intereses moratorios, y la sanción se llama que la pueden poner a usted una cartelera pública diciendo, pilas pues que la del 1201 está siendo morosa, la del 805 está debiendo tantas cuotas de administración. Es como lo llamamos banderearlo, ¿cierto? Sí. Banderear a alguien. Además de banderearlos, pueden decirle, no, es que los porteros, los de servicios varios no les sirven para nada. Tenemos un problema. Ajá, ahí tenemos un problema, la basura a usted. Y es algo que he estado promoviendo la discusión también en redes sociales, porque lo que dice la ley 675 es que puedes prohibir el uso de zonas comunes o de cosas, bienes comunes no esenciales, pero cuando el no pago no es de la cuota de administración, sino de las multas y las sanciones. Entonces, esa sanción es diferente. Si el problema es que estás montando el perro en el ascensor, surtimos el debido proceso, te sancionamos y no estás pagando esa sanción, entonces te podemos sancionar. La sanción adicional sería impedirle el uso, no te metes a la piscina, ¿sí? Pero yo no puedo decirle a usted en el piso 9 no use el ascensor, porque ese ascensor es esencial para usted. No le puedo decir usted no puede entrar a su casa. Yo no puedo hacer prohibiciones que excedan el límite respecto de bienes comunes no esenciales. Eso de no puede subir domicilios es una creatividad de la administración que no está regulada en la ley 675. Tiene que bajar por el domicilio. Te están como castigando y es una conducta muy paternalista, ¿cierto? Como si la administración fuera mi papá para decirme quién entra y quién no entra al edificio. O sea, yo como propietaria, como residente, como arrendataria, yo decido quién entra y quién no entra a mi apartamento. Entonces, decirme, no puede entrar visitantes o no puede entrar al domicilio para aburrirme, para que pague la sanción, son vías de hecho, son conductas que no son las legalmente pensadas por la ley 675. A mí aquí se me ocurre la pregunta porque es algo que estamos viviendo últimamente muy en Medellín y es con respecto a ese tema que dices de que la administración no puede decidir quién entra y quién no entra, ¿cierto? Pero estamos viviendo una época que para nadie es un secreto en la que hay muchos apartamentos arrendados a extranjeros que se dedican a sus apartamentos a hacer cosas con personas, digámoslo... Menores de edad. Menores de edad. O también mayores de edad, pero... También mayores de edad, pero que digamos que no traen ninguna calma o ninguna paz al espacio, ¿cierto? De hecho, molesta a los vecinos. Si esa persona ya tiene una deuda, bueno, ya tiene esta sanción morosa, es que la estabas llamando. Sí, mora es cuando vos tenías que pagar una plata en una fecha y no la pagaste, no pero sigue haciendo, la administración no le puede decir, no puedes entrar a estas personas, que sigue, porque si de pronto, listo, el apartamento es de otra persona, pero esa persona está arrendando. Ahí, y esto yo creo que nos da para un programa entero, y es el asunto de Airbnb, sí, y si querés después hablamos de eso en particular, porque hay un montón de cosas que decir al respecto. Y la actividad turística que no está autorizada expresamente en el reglamento de propiedad horizontal implica que esa actividad es ilegal, primero, y segundo, pone unas obligaciones en la administración.
Entonces el Ministerio de Turismo le dice a las administraciones de propiedad horizontal, si usted sabe que en su edificio hay apartamentos que están destinados a turismo, que eso es muy fácil de saber, que un administrador diga yo no sé, yo no me entero, es absolutamente negligente. Entonces, si usted está viendo que en su edificio están ocurriendo esas actividades y eso no está permitido en el reglamento de propiedad horizontal o ese inmueble no tiene registro nacional de turismo, la actividad es ilegal. Claro, si la actividad es ilegal, que son de estancia corta y esos tienen y vienen con registro. Turismo, claro, exacto. Eso es distinto. Entonces, ¿lo puedes hacer legal? Claro, si tengo RNT, si es de menos de 30 días porque es turismo y si tengo... fue lo otro que dije que se me acaba de olvidar. Si tengo autorizado en el reglamento de propiedad horizontales de destinación, si no, es ilegal. Y si es ilegal, el administrador tiene que reportar esa actividad ilegal al Ministerio de Turismo. Y ese reporte viene acompañado de otras obligaciones como el registro de todas las personas que entren en el edificio. Entonces, hay que tener una bitácora y eso no es violatorio de ningún derecho fundamental. No. Entonces, si hay un portero, si hay una portera, esa persona está anotando quién está entrando y tiene todo el derecho a decir identifíquese. Entonces, yo anoto quién viene, yo anoto su identificación. No tengo cédula porque tengo pasaporte. Eso le dice a la persona de la portería, esta persona es extranjera. Tiene que hacer el reporte de esas personas extranjeras que están entrando. Entonces, ahí empezamos a limitar un poco esto. Y no podemos pensar que esté por encima el derecho de la intimidad o del libre desarrollo de la personalidad cuando estamos hablando de derechos de niñas, niñas y adolescentes y la protección de esa explotación sexual, que es un tema tan trascendental y tan indiscutible. Entonces, soy una portera que está viendo que está entrando un extranjero con una niña, yo no puedo decir, ay, qué pena, ¿qué me va a decir? Yo no lo puedo registrar. No. O sea, no solamente lo registro, sino que le impido el paso y llamo a la policía. Entre otras cosas, porque acá lo habíamos hablado y creo que es una campaña importante que deberíamos tener todos como ciudadanos colombianos, y es que son hijos de todos, no solamente son hijos de los padres que de pronto no saben dónde están los hijos, ¿cierto? O de pronto son los que los mandan, sino que si yo veo que hay un menor, yo doy aviso a la policía porque ese podría ser mi hijo. Son hijos de todos, son hijos colombianos. Sí, y yo creo que ese es el espíritu de la norma que protege a los niños, niñas y adolescentes, es que los derechos de estas personas son indiscutibles, por eso no podemos ni siquiera hablar de prostitución infantil, eso no es prostitución, es explotación sexual, exacto, o sea, son personas adultas utilizando a los niños, a las niñas como cosas, objeto de un negocio que obviamente implica su explotación sexual. Como tú lo dices, eso amerita todo un programa, pero volvamos al tema de propiedad horizontal, que nos decías, hay dos vías, está el que no paga y está el que no paga la cuota de administración y está el que incumple todas las normas. Exacto. El que no paga la cuota de administración, ya nos has dicho. Lo bandereamos en el cartel público diciendo, este no paga, está viendo tantas cuotas, le cobramos interés moratorio y lo demandamos en un proceso ejecutivo donde le podemos embargar el inmueble, los enseres, el carro, el salario y todo lo que tenga embargable para pagar con eso, que es su patrimonio, las cuotas de administración y los intereses moratorios. Si la administración no está haciendo eso, cambia de administración. Sí, porque entonces hay un detrimento patrimonial en su edificio, sí, claro, de cuenta de que la administración o es amiguita de la deudora o está siendo negligente en no empezar ese proceso judicial. No hay disculpa para no empezar un proceso judicial. En estos días estaba viendo un video de TikTok, una chica que dice, debo 7 millones de pesos y la administración cree que le voy a pagar. Venga, ¿cómo así que cree que le voy a pagar? Es que la administración tiene que demandar. Y si la administración no demanda, está siendo negligente. Entonces, esa es la sanción por el no pago de la cuota. Venga la demanda ejecutiva del cobro de esas cuotas de administración que se deben con intereses moratorios. Voy a hacer una pregunta paréntesis aquí. ¿A partir de cuántos meses empieza a contar? ¿Eso cómo son? Paréntesis. ¿A partir de cuántos meses empieza a contar como una deuda moratoria? Esto también me parece muy interesante porque es una pregunta que se suscita la discusión. Estaba haciendo también un video en estos días donde vi una publicación de un medio muy popular que decía que en los cánones de arrendamiento usted con 5 días de no pago ya con eso lo demandan, y eso es mentira. Realmente para el acreedor cobrar es una facultad. O sea, si usted me debe una plata, la obligada es usted. Usted es la deudora y yo soy la acreedora. Yo como acreedora le cobro cuando yo quiera. Yo no estoy obligada a cobrarle, es mi facultad. O sea que si usted me está debiendo una plata desde hace 3 meses, yo no he hecho nada, pues yo veré cuándo la demando. Si han pasado 3 años y yo no he hecho nada, pues yo no estoy incumpliendo con obligación, porque es mi facultad el cobro. Pero pilas que si pasan determinado número de años, ya esa obligación puede prescribir, el paso del tiempo extingue también las obligaciones. Entonces, si usted tenía que pagar la cuota de administración el día 1 y el día 2 no me ha pagado, yo puedo demandarla. Pero si quiero darle el mes entero porque quiero darle chance que la consiga, entonces le doy el mes entero. Pero si quiero, o también el Consejo de Administración tiene esas funciones de aconsejar. Si el Consejo de Administración, que es ese ente que está pensado para pues, facilitar la vida en comunidad, si el Consejo dice, no,
creemos que a los 3 meses es que debemos empezar el ejecutivo. Listo, entonces bien pueda, en ejercicio de esa facultad como acreedor, cuando quiera, pero no venga a decir entonces después que es que la gente es una incumplida y que hago en mi edificio y nadie paga si es que usted no está demandando a esas personas para que paguen. Estamos poniendo este lado, vámonos al otro lado. Una persona que siempre fue muy buena pagadora, siempre cumplía de todo, pero resulta que llegó un año difícil. Está de pronto en una crisis financiera, tiene su apartamento pero no le está dando para eso. ¿Qué tipo de medidas se puede tomar como persona que está pasando por una situación, una crisis financiera que le puede pasar a cualquiera? Esa pregunta me parece espectacular, Olga, porque siempre es un llamado como a lo humano que tenemos dentro, ¿cierto? Y una cosa es lo jurídico, lo comercial y otra cosa es la humanidad. Por eso aún en las sanciones que te digo del perro en el ascensor también es necesario escuchar a la persona. Venga usted, ¿qué tiene que decir? Yo veo cuál es su situación particular, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Y en ese sentido, si el Consejo de Administración dice, pero es que esta persona, vea los 7 años que ha vivido aquí, siempre paga el primer día, pero nos llamó y nos dijo que la acabaron de despedir, que apenas está en un proceso de transición o que contrató con una entidad pública y le van a pagar es al final del semestre, esperémosla, no le cobremos intereses moratorios porque también es una forma de premiar una buena conducta de pago histórico. Y ser vecindad y ser humanidad, Total. en algunos de los casos hay que analizarlo y hay que poner estas cosas por encima. Por último, hay una pregunta de una televidente que me parece interesante y ¿es correcto que la administración quite algunos servicios, por ejemplo la calefacción de la piscina, porque hay una cartera muy grande, pero las personas que pagamos puntual, entonces tenemos que pagar por esto? Es que mira que esto terminan siendo decisiones de asamblea y de consejo, o sea, tenemos una cartera muy grande, la administración decidió no demandar y los propietarios estamos de acuerdo con que la administración no demande, tenemos que tomar medidas para bajar gastos, entonces vamos no tengamos portero 24 horas y eso nos baja, listo, entonces censuremos la piscina y no va a haber piscina, nadie va a pagar el mantenimiento de la piscina. Está de moda los baños de frío. Bueno, pero entonces mira que es una decisión de los copropietarios, no una imposición de la administración paternalista que está decidiendo cómo castigarnos. Eso es lo que quiero que quede claro. Encanta. No es una creatividad de la administración de yo como molesto, como perturbo la tranquilidad de estas personas inventándome sanciones. Finalmente, tratemos de que Consejo y Asamblea estén tomando esas decisiones también en bienestar de todas. Esta chiquita, Caro, pero me la pregunta Albita también por aquí, un saludo cariñoso para Alba, dice, pregúntale sobre el perrito que ladra todo el día y el dueño no hace nada. Qué pecado el perrito también. Esto es un problema de arrendamiento, esto es un problema de propiedad horizontal, esto es un problema de convivencia y el asunto de convivencia, además de ser competencia de esa propiedad horizontal, que debería tener un comité de convivencia, citemos a ese comité, si es un asunto que estamos viendo que vía propiedad horizontal no estamos logrando hacer nada, vámonos para la policía, porque es que esas conductas que perturban la tranquilidad son competencia del Código Nacional de Convivencia, mal llamado Código de Policía, que también no es que vamos a sancionar, pues vamos a sacrificar al perro, no, se trata de llamar a las personas a que lleguen a un acuerdo. Además de que probablemente el perro también está pasando una situación mala, pues puede que no esté bajo los cuidados necesarios, pues, o que y lo que le estés haciendo es un favor al perrito si de pronto no lo tienen. Es posible, claro, es que las posibilidades de una audiencia de conciliación son tantas que puede ser hasta la misma persona que está poniendo la queja que se encargue del cuidado de ese perro mientras está en la casa. 2 cosas, 3 compromisos. Una, tus redes sociales. Vale, me pueden encontrar en TikTok, Stephanie Rendón Zapata, así como dice ahí, @SRZ, S de Stephanie, R Rendón, Z de Zapata Presi, hay una historia muy larga detrás de eso, SRZ Presi en TikTok o Stephanie Rendón Zapata. En TikTok, porque es que Instagram y Facebook los tengo muy familiares. Tú eres TikTok. Lo mío es TikTok y ahí para que aprendan muchas cosas, que para eso estás en medio, para aprender. La segunda, vamos a hablar luego de lo que pasa con los turistas. Listo. Y la tercera, antes de que la tos me llegue. Muy tarde. Muy tarde. Estamos en el mes Pride, en el mes obviamente. Qué bueno hablar de esto también e invitarte a hablar. Me las pinté con mi novia ayer, las uñas de las manos de la bandera. Es que junio es el mes de la visibilidad y estamos llamadas en todas las instancias públicas y privadas a entender que estamos en un mundo diverso y que somos un montón de personas con un montón de identidades de género, con un montón de preferencias sexuales y que todas y todos y todos cabemos. Y que somos seres humanos. A fin de cuentas somos seres humanos. Estoy a pesar de acuerdo, o sea, que bienvenida. Gracias. Bueno, gracias, qué temas tan interesantes.